Capítulo 1. El hechizo de la malévola. En un rincón apartado de México, rodeado de montañas y espesos bosques, se encontraba el pequeño pueblo de San Jacinto. Era un lugar pintoresco, con calles empedradas y casas de adobe adornadas con flores coloridas. Allí, entre risas de niños y el bullicio del mercado, vivía una joven llamada Marisol, cuya vida estaba marcada por una antigua leyenda que pesaba sobre su familia como una sombra. Marisol tenía 17 años, con cabellos oscuros como la noche y ojos brillantes llenos de curiosidad. Aunque era querida por todos en el pueblo por su bondad y espíritu alegre, pocos sabían de la carga que llevaba en silencio. Su abuela Petra, una mujer fuerte y sabia que la había criado, le había contado desde niña la historia de una maldición ancestral que afectaba a su linaje. La primera hija de cada generación, al cumplir 18 años, caerá en un sueño eterno del que solo podrá despertar con un acto de amor verdadero, decía Petra, su voz baja y solemne. A pesar de estas palabras, Marisol siempre había rechazado la idea de que su vida estuviera destinada a algo tan trágico. Creía en el poder de las decisiones, no en el destino. No puedes vivir con miedo a algo que ni siquiera sabemos si es real, abuela, decía Marisol mientras recogía flores en el jardín. El miedo no es por la maldición, sino por tu testarudez, niña, respondía Petra con un suspiro, mirando al horizonte. La vida en San Jacinto seguía su curso, y una de las pocas personas que conocía el secreto de Marisol era Nicolás, su mejor amigo desde la infancia. Nicolás era un joven alto, de sonrisa fácil y un corazón noble. Aunque no lo decía en voz alta, estaba profundamente enamorado de Marisol, pero temía que su confesión cambiara la amistad que ambos atesoraban. Una tarde, mientras ambos caminaban por el mercado del pueblo, algo inusual ocurrió. Un extraño vendedor ambulante llegó con una carreta llena de objetos curiosos, amuletos, frascos con líquidos brillantes y collares con piedras de colores. Acérquense, curiosos. Aquí tengo los secretos para protegerse de la mala suerte y las maldiciones, gritaba el hombre, atrayendo la atención de todos. Marisol y Nicolás se detuvieron, intrigados. Entre los objetos, había un frasco pequeño que emitía un brillo peculiar. ¿Qué es esto?, preguntó Marisol, señalando el frasco. Ah, señorita, esto es un elixir protector contra maldiciones. Una gota y ningún mal podrá tocar su alma, dijo el vendedor con tono dramático. Nicolás frunció el ceño. ¿Y cómo sabemos que esto no es solo agua con colorante?, preguntó con escepticismo. El vendedor lo miró fijamente y luego sonrió. El escepticismo es común, joven. Pero este elixir está hecho con ingredientes raros y poderosos. No es barato, pero puede salvar una vida. Marisol miró a Nicolás con una mezcla de diversión y seriedad. Quizá deberíamos probarlo, por si acaso, dijo en voz baja. Antes de que pudieran decidir, la abuela Petra apareció entre la multitud, con una expresión preocupada en el rostro. Marisol, aléjate de estos charlatanes. Tomó a su nieta del brazo y la llevó lejos del vendedor, mientras Nicolás la seguía a paso rápido. Ya en casa, Petra miró a Marisol con ojos llenos de advertencia. Hay cosas que no deben tomarse a la ligera. Ese hombre puede no saber nada de la maldición, pero su presencia aquí no es coincidencia. Abuela, no creo que un frasco pueda solucionar algo tan serio, dijo Marisol, intentando calmarla. No es el frasco, niña. Es el tiempo. Cada día estamos más cerca de tu cumpleaños, y el poder del hechizo crece. Aquella noche, Marisol no pudo dormir. Miraba el techo de su habitación mientras las palabras de su abuela resonaban en su mente. Aunque intentaba convencerse de que no debía temer, algo en su interior le decía que la maldición era real. Cerca de la medianoche, se levantó y caminó hacia la ventana. El pueblo estaba envuelto en un silencio profundo, pero a lo lejos, en el bosque que rodeaba San Jacinto, podía ver una luz tenue que parpadeaba entre los árboles. Su curiosidad la empujó a observar más de cerca, pero decidió esperar hasta la mañana. Al día siguiente, le contó a Nicolás lo que había visto. Tal vez era alguien con una fogata, o algún reflejo, dijo Nicolás, encogiéndose de hombros. No lo sé. Era diferente, como si me llamara, respondió Marisol, su voz cargada de incertidumbre. Nicolás la miró con seriedad. Si decides ir a investigar, no lo hagas sola. Te acompañaré. Marisol sonrió, agradecida por su lealtad. Final del capítulo 1. Esa noche, mientras Marisol se preparaba para dormir, un sueño extraño invadió su mente. En él, caminaba sola por el bosque, siguiendo la luz que había visto la noche anterior. Pero la luz no la guiaba hacia un lugar seguro, la conducía hacia una figura oscura con ojos ardientes que la observaba desde las sombras.
Cuando despertó sobresaltada, supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Capítulo 2. El llamado del bosque. La mañana siguiente llegó con un aire pesado en San Jacinto. Marisol no podía quitarse de la mente el sueño que había tenido. La figura oscura con ojos ardientes parecía demasiado real, como si no fuera una simple creación de su subconsciente, sino un mensaje, una advertencia. Mientras desayunaba con su abuela, el ambiente en la casa estaba inusualmente silencioso. Petra parecía perdida en sus pensamientos, sus manos arrugadas jugando con el borde de un pañuelo de lino. «Abuela, anoche tuve un sueño extraño», comenzó Marisol, rompiendo el silencio. Petra levantó la vista, su expresión endureciéndose. «¿Qué viste?», preguntó, dejando a un lado su taza de café. «Estaba en el bosque, siguiendo una luz, pero me llevó hacia algo oscuro, algo que me estaba esperando». La anciana frunció el ceño y se levantó lentamente, dirigiéndose a una vieja alacena en la esquina de la habitación. Abrió una de las gavetas más altas y sacó un pequeño cofre de madera desgastado. Lo colocó frente a Marisol con un gesto solemne. «Este cofre ha estado en nuestra familia por generaciones. Dentro hay un mapa, un objeto que puede ser clave para entender lo que está ocurriendo. Pero te advierto, niña, lo que encuentres en ese bosque podría ser más peligroso de lo que imaginas». Marisol abrió el cofre con manos temblorosas. Dentro había un mapa antiguo que mostraba el bosque que rodeaba San Jacinto, con un símbolo marcado en un punto específico, un círculo que rodeaba una cruz. También había un pequeño amuleto hecho de obsidiana, en forma de media luna. «¿Qué es esto?», preguntó Marisol, sosteniendo el amuleto. «Es un talismán protector. Puede ayudarte a mantenerte a salvo, pero no es invencible. Si decides ir al bosque, no vayas sola. Llévate a Nicolás». Esa misma tarde, Marisol buscó a Nicolás en el campo donde él trabajaba ayudando a su padre. Cuando le mostró el mapa y le contó lo que había sucedido, Nicolás la miró con una mezcla de preocupación y determinación. «Si esto tiene que ver con la maldición, no voy a dejarte enfrentarlo sola. Vamos juntos». Esa noche, cuando el pueblo ya estaba en calma y las luces de las casas se apagaban una a una, Marisol y Nicolás se adentraron en el bosque con linternas y el mapa en mano. Los árboles se alzaban como gigantes silenciosos, y el aire parecía más frío y denso con cada paso que daban. «Este lugar siempre me ha dado escalofríos», confesó Nicolás, rompiendo el silencio. «A mí también», respondió Marisol, apretando con fuerza el amuleto de obsidiana en su mano. Tras caminar por más de una hora, llegaron al punto señalado en el mapa. Allí encontraron un claro, donde los árboles formaban un círculo perfecto alrededor de una piedra alta cubierta de musgo. La piedra tenía grabados extraños, símbolos que Marisol no reconocía pero que parecían vibrar con una energía inquietante. «Esto no es normal», murmuró Nicolás, acercándose cautelosamente. Cuando Marisol tocó la piedra, un destello de luz salió disparado desde su superficie, iluminando el claro y obligándolos a retroceder. En ese instante, una voz grave y melancólica resonó en el aire. «¿Quién osa perturbar mi descanso?». Marisol y Nicolás se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Ante ellos apareció una figura etérea, una mujer vestida con ropas antiguas, con cabello negro que parecía flotar en el aire. Sus ojos eran pozos oscuros llenos de tristeza y furia. «Soy Ximena», dijo la figura. «Fui traicionada y maldecida por aquellos a quienes confié. Mi dolor y mi odio dieron forma al hechizo que ahora recae sobre tu linaje». Marisol, paralizada por la visión, reunió el valor suficiente para hablar. «¿Qué debo hacer para romper el hechizo?», preguntó, su voz temblando. Ximena extendió una mano hacia Marisol, señalando el amuleto de obsidiana que colgaba de su cuello. «El camino para deshacer mi maldición está lleno de pruebas. Necesitarás fuerza, coraje y sacrificio. Pero ten cuidado, niña. No todos los que buscan la verdad sobreviven para contarla». Tras decir estas palabras, Ximena desapareció en un remolino de luz, dejando el claro sumido nuevamente en la oscuridad. Nicolás se acercó a Marisol, tocándole el hombro con preocupación. «¿Estás bien?». «Creo que sí», respondió ella, aunque su corazón latía con fuerza. Al revisar el mapa, notaron que ahora tenía una nueva marca, un camino que llevaba a una zona aún más profunda del bosque, un lugar que ninguno de ellos conocía. Final del capítulo 2. Mientras comenzaban a trazar un plan para seguir el nuevo rastro, un aullido largo y espeluznante resonó en la distancia, haciéndolos detenerse en seco. No estaban solos en el bosque, y lo que los esperaba en la oscuridad era más aterrador de lo que habían imaginado. Capítulo 3. El sendero de los secretos.
La oscuridad del bosque parecía más espesa que nunca mientras Marisol y Nicolás seguían el camino señalado en el mapa. Las linternas apenas lograban cortar la negrura, y el sonido de sus pasos era absorbido por la maleza húmeda. El aullido que habían escuchado antes aún resonaba en sus mentes, como un eco que no podían ignorar. ¿Estás segura de que debemos continuar?, preguntó Nicolás, manteniendo su voz baja, como si temiera despertar algo dormido en las sombras. No podemos detenernos ahora, respondió Marisol con determinación, aunque en su interior luchaba contra el miedo. El nuevo camino los condujo a través de árboles cada vez más densos, donde las ramas parecían formar arcos sobre sus cabezas, como si los mismos árboles intentaran retenerlos. Nicolás notó que el mapa brillaba débilmente, guiándolos hacia un punto en particular, aunque no estaba claro qué encontrarían allí. Tras caminar durante más de una hora, llegaron a una pequeña cueva oculta entre las rocas. La entrada estaba cubierta de raíces que parecían manos torcidas aferrándose a la tierra. Marisol se detuvo frente a la abertura, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Aquí es», dijo, señalando la cueva en el mapa. Nicolás suspiró, mirando el estrecho pasaje que se perdía en la oscuridad. «Esto se ve menos seguro que las ruinas del claro. ¿Qué crees que haya ahí dentro?» «Solo hay una forma de saberlo», respondió Marisol, encendiendo su linterna y adentrándose en la cueva. Dentro, el aire era frío y húmedo, y el suelo estaba cubierto de un lodo resbaladizo. Las paredes brillaban con un tono verdoso, como si una especie de musgo emitiera luz. Nicolás seguía a Marisol de cerca, atento a cualquier sonido extraño. A medida que avanzaban, encontraron grabados en las paredes, símbolos y figuras que contaban una historia olvidada. Las imágenes mostraban a una mujer rodeada de un grupo de personas, aparentemente celebrando. Luego, las figuras cambiaban a escenas de traición y dolor. La misma mujer aparecía lanzando un hechizo que se extendía como una sombra sobre otras figuras más pequeñas. «Esta debe ser Ximena», murmuró Marisol, observando con atención. «¿Crees que fue traicionada por su pueblo?», preguntó Nicolás. «Eso parece. Pero no sabemos qué provocó todo esto». Más adelante, llegaron a una cámara amplia donde el suelo era de piedra lisa. En el centro había un pedestal con un objeto colocado sobre él, un cuenco de obsidiana lleno de un líquido rojo que parecía brillar con luz propia. «Esto no me gusta nada», dijo Nicolás, tomando el brazo de Marisol cuando ella intentó acercarse. «Tiene que ser importante. Ximena dijo que habría pruebas, ¿recuerdas? Esto debe ser una de ellas». Marisol se soltó con suavidad y dio un paso adelante. Al acercarse al pedestal, una voz resonó en la cámara, grave y autoritaria. «Para avanzar, debes demostrar que tienes el valor de enfrentar tus miedos más profundos». La voz parecía venir de todas partes, y al mismo tiempo, de dentro de sus propias mentes. De pronto, la luz de sus linternas se apagó, y la cámara quedó sumida en la más absoluta oscuridad. «Marisol», gritó Nicolás, extendiendo la mano para buscarla, pero no encontró nada. Ambos estaban separados por una barrera invisible, cada uno atrapado en su propio desafío. Marisol se encontraba en un espacio vacío y oscuro, pero de pronto, frente a ella, apareció la figura de su abuela Petra, con una expresión severa. «Has traicionado la confianza de tu familia», dijo la figura, su voz cargada de reproche. Marisol retrocedió, confundida. «¿Qué? Yo no he hecho nada malo». La figura de Petra se desvaneció, reemplazada por una visión de Nicolás, herido y tendido en el suelo. «Por tu terquedad, todos los que amas sufrirán». Las palabras eran como dagas en su pecho, pero Marisol apretó el amuleto de obsidiana y se obligó a enfrentarse a las imágenes. «Esto no es real», gritó. En ese momento, la oscuridad comenzó a disiparse, y una puerta luminosa apareció frente a ella. Nicolás, por su parte, estaba rodeado de sombras que susurraban en sus oídos, repitiendo sus miedos más profundos. «Nunca serás suficiente. Nunca podrás protegerla». Intentó ignorar las voces, pero cada palabra parecía arrancar un pedazo de su valentía. Cuando finalmente reunió el coraje para responder, gritó con todas sus fuerzas: «Haré lo que sea para mantenerla a salvo, no importa lo que cueste». Con estas palabras, las sombras se desvanecieron, y una puerta luminosa apareció ante él. Cuando ambos cruzaron las puertas, se encontraron nuevamente en la cámara, frente al pedestal. La voz que los había guiado habló de nuevo. «Han demostrado su valor. Tomen el cuenco y llévenlo al altar que marca el final del mapa. Pero recuerden, el verdadero sacrificio aún está por venir». Marisol tomó el cuenco con cuidado, sintiendo el peso de las palabras.
Nicolás la ayudó a guardarlo en una mochila, y ambos comenzaron a salir de la cueva. Final del capítulo 3. Mientras regresaban al bosque, una figura los observaba desde las sombras, sus ojos brillando con una intensidad sobrenatural. Sin que ellos lo supieran, el verdadero peligro apenas comenzaba. Capítulo 4. Ecos de la sombra. El aire del bosque parecía más pesado mientras Marisol y Nicolás seguían el camino de regreso al pueblo. Las hojas crujían bajo sus pies, y aunque no decían nada, ambos sentían que algo los observaba desde la espesura. Marisol llevaba la mochila con el cuenco de obsidiana bien protegido, pero el peso parecía ir más allá de lo físico. Cada paso la hacía sentirse más ansiosa, como si una energía oscura estuviera empezando a rodearlos. «No me gusta este silencio», murmuró Nicolás, apretando la linterna en su mano. «Ni a mí», respondió Marisol, mirando por encima del hombro. De repente, un sonido rompió la quietud. Era un crujido fuerte, como si algo grande hubiera pisado una rama detrás de ellos. Se detuvieron en seco, intercambiando miradas nerviosas. «¿Escuchaste eso?», preguntó Nicolás, sus ojos escaneando el bosque. «Sí. No estamos solos». Ambos se giraron lentamente, iluminando con sus linternas el camino por el que habían venido. Pero no había nada. Solo sombras y árboles que parecían moverse ligeramente con el viento. Sin embargo, el silencio ahora era ensordecedor, como si todo el bosque contuviera la respiración. «Sigamos, rápido», dijo Nicolás, poniéndose delante de Marisol. Aceleraron el paso, pero el crujido volvió a sonar, esta vez más cerca. Luego otro, y otro, como si algo pesado estuviera siguiéndolos. El corazón de Marisol latía con fuerza mientras se obligaba a no mirar atrás. «¿Crees que sea un animal?», preguntó ella, tratando de mantener la calma. «No lo sé, pero no quiero averiguarlo», respondió Nicolás. Un rugido profundo y gutural resonó desde las sombras, helándoles la sangre. De repente, algo salió disparado de entre los árboles, una figura oscura, enorme, con ojos brillantes que reflejaban la luz de las linternas. Era una criatura que no pertenecía al mundo natural. Sus garras eran largas y afiladas, y su cuerpo parecía hecho de sombras vivas, como si el bosque mismo le hubiera dado forma. «¡Corre!», gritó Nicolás, tomando a Marisol de la mano y tirando de ella mientras ambos comenzaban a correr a toda velocidad. La criatura los persiguió, moviéndose con una velocidad inhumana. Sus rugidos hacían eco en el bosque, y las ramas parecían apartarse para dejarla pasar. Nicolás sacó una rama gruesa del suelo y se giró brevemente para lanzarla hacia la criatura, pero ésta la rompió con facilidad, sin detenerse. «No va a parar», exclamó Marisol, jadeando por el esfuerzo. «Sigue corriendo. Ya estamos cerca del pueblo». Cuando las luces de San Jacinto comenzaron a vislumbrarse entre los árboles, la criatura finalmente se detuvo, soltando un último rugido que hizo temblar las ramas. Marisol y Nicolás no se detuvieron hasta llegar al borde del bosque, donde cayeron al suelo, agotados y respirando con dificultad. «¿Qué era eso?», preguntó Marisol, aún aferrando la mochila como si su vida dependiera de ello. «No sé, pero claramente no era algo normal», respondió Nicolás, mirando hacia el bosque, donde ahora todo estaba en silencio. Ambos sabían que no podían quedarse allí mucho tiempo. Regresaron rápidamente a la casa de Marisol, donde Petra los estaba esperando en el umbral, con una expresión de preocupación en el rostro. «¿Qué pasó?», preguntó, mirando sus caras pálidas y los rasguños en sus ropas. «Algo nos siguió en el bosque, abuela», respondió Marisol, entrando rápidamente y cerrando la puerta detrás de ella. No era un animal, era algo más. Petra los escuchó con atención mientras contaban todo lo sucedido, incluido el encuentro con la figura de Ximena y el cuenco de obsidiana. Cuando terminaron, la anciana se levantó lentamente y sacó un libro viejo de una estantería polvorienta. «Lo que vieron fue un nahual», dijo Petra, pasando las páginas amarillentas del libro hasta detenerse en una ilustración que mostraba una criatura similar a la que los había atacado. «Es un ser que puede tomar formas oscuras, nacido del poder de una maldición. Parece que Ximena ha desatado algo más que su dolor en este bosque. ¿Cómo podemos detenerlo?», preguntó Nicolás, todavía con la respiración entrecortada. «No se puede destruir un nahual como si fuera un simple animal. Es un guardián de la maldición. Para enfrentarlo, primero deben completar las pruebas que les dejó Ximena. El cuenco es solo el comienzo». Petra les mostró un ritual descrito en el libro, que requería el uso del cuenco de obsidiana y una mezcla de hierbas especiales que debían recolectar. Este ritual les dará protección temporal contra el nahual, pero no será suficiente para deshacer la maldición. Para eso,
necesitarán llegar al altar que marca el final del mapa. Marisol y Nicolás asintieron, sabiendo que no había otra opción. Esa misma noche, Petra preparó las hierbas necesarias mientras les daba instrucciones detalladas. Cuando realicen el ritual, deben ser rápidos. El nahual no se quedará quieto mucho tiempo. Al amanecer, Marisol y Nicolás se adentraron nuevamente en el bosque, siguiendo las indicaciones de Petra. Aunque sabían que era peligroso, también entendían que quedarse de brazos cruzados no era una opción. Llegaron a un pequeño claro donde las hierbas debían ser quemadas junto al cuenco. Nicolás preparó una fogata improvisada, mientras Marisol mezclaba los ingredientes según las instrucciones de Petra. «Espero que esto funcione», dijo Nicolás, mirando con desconfianza las llamas. «Tiene que funcionar», respondió Marisol, encendiendo el cuenco con la mezcla. Un humo espeso y fragante comenzó a salir del cuenco, extendiéndose por el claro. Al principio, todo parecía tranquilo, pero pronto el bosque comenzó a vibrar con un rugido familiar. «Está aquí», dijo Nicolás, tomando un palo afilado como arma improvisada. La criatura surgió de entre los árboles, más imponente que antes. Sus ojos brillaban con una furia descomunal, y sus movimientos eran aún más rápidos. Marisol levantó el cuenco, apuntando el humo hacia el nahual, que se detuvo momentáneamente, rugiendo y retrocediendo. «¡Sigue! ¡Está funcionando!», gritó Nicolás. Marisol mantuvo su posición, pero el nahual no tardó en adaptarse, rodeándolos como un depredador acechando a su presa. Final del capítulo 4. Justo cuando parecía que la criatura estaba a punto de atacar, el humo del cuenco comenzó a formar una figura luminosa. El contorno de Ximena apareció en el aire, mirando al nahual con una mezcla de tristeza y autoridad. La criatura se detuvo, como si reconociera su presencia. Marisol y Nicolás se quedaron paralizados, mientras la figura de Ximena pronunciaba unas palabras que cambiarían el rumbo de su misión. «El tiempo se acaba. El sacrificio final está cerca. ¿Están listos para enfrentar la verdad?». Capítulo 5. Los secretos del altar prohibido. El amanecer se filtraba tímidamente entre los árboles del bosque, pintando el paisaje con tonos dorados y verdes. A pesar de la luz creciente, Marisol y Nicolás sentían un nudo de incertidumbre en el estómago. La aparición de Ximena la noche anterior no solo les había salvado del nahual, sino que también les había dejado una advertencia enigmática. Debían estar listos para enfrentar la verdad y cumplir con un sacrificio que aún no comprendían. Ambos se sentaron junto a una fogata improvisada, con las cenizas del ritual aún humeando. El aire estaba cargado de una sensación de solemnidad, como si el bosque mismo estuviera reteniendo el aliento. «¿Crees que la verdad de la que habló Ximena sea algo que podamos manejar?», preguntó Nicolás, rompiendo el silencio mientras jugaba nerviosamente con una rama entre las manos. «No lo sé, pero no tenemos otra opción más que seguir adelante», respondió Marisol, apretando el amuleto de obsidiana en su mano. Había algo en su interior que le decía que las respuestas estaban cerca, aunque el costo fuera alto. Tras apagar la fogata, revisaron nuevamente el mapa. Ahora, el sendero los llevaba hacia una zona marcada con un símbolo que parecía un sol rodeado de espinas. Petra les había mencionado ese lugar, llamándolo el altar prohibido, un sitio envuelto en leyendas de poder y maldiciones. «Si lo que buscamos está allí, no será fácil llegar», dijo Nicolás, mirando el mapa con el ceño fruncido. «El nahual no va a dejarnos en paz. Por eso tenemos que ser rápidos. Cuanto más tiempo pasemos aquí, más vulnerable estaremos». Empacaron sus cosas y continuaron el camino. A medida que se adentraban más en el bosque, la vegetación se volvía más densa, y el silencio era interrumpido solo por el crujido de las hojas bajo sus pies. No había cantos de pájaros ni susurros del viento, como si todo ser viviente evitara ese lugar. Después de varias horas, llegaron a una abertura en el bosque, un claro rodeado de árboles retorcidos, cuyas ramas formaban arcos que parecían querer atrapar a quienes entraran. En el centro del claro se encontraba el altar, una estructura de piedra negra cubierta de musgo y grabados antiguos. Su presencia era imponente, como si la misma tierra lo hubiera levantado en respuesta a un antiguo llamado. «Este debe ser el lugar», dijo Marisol, su voz apenas un susurro. Se acercaron al altar con cautela, observando los grabados. Las imágenes representaban figuras humanas de pie frente a una gran sombra, con los brazos extendidos como en señal de entrega. En el centro del altar había una cuenca circular, lo suficientemente grande para contener el cuenco de obsidiana que habían traído. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Nicolás, mirando alrededor como si esperara que algo saliera de las sombras. «Creo que debemos colocar el cuenco aquí», respondió Marisol, señalando la cuenca del altar. «Pero hay algo más».
Buscando más pistas, Marisol encontró un grabado adicional en el lado opuesto del altar. Era un texto antiguo, escrito en símbolos que apenas podía reconocer gracias a las enseñanzas de su abuela Petra. Leyó en voz alta, con cuidado. El sacrificio del corazón traerá la redención de la sombra. Solo el verdadero deseo de proteger abrirá las puertas del destino. Nicolás frunció el ceño. ¿Sacrificio del corazón? ¿Qué significa eso? Antes de que Marisol pudiera responder, el nahual apareció nuevamente desde las sombras del bosque, rugiendo con una furia que hizo temblar el suelo. La criatura era aún más grande que antes, como si se hubiera alimentado de la oscuridad del bosque. «No tenemos tiempo», gritó Marisol, tomando el cuenco de obsidiana de su mochila y colocándolo en la cuenca del altar. El nahual se lanzó hacia ellos, pero una barrera invisible lo detuvo a unos pasos del altar. Rugió y arañó el aire, mientras el altar comenzaba a emitir un brillo rojizo. «Marisol, algo está pasando», exclamó Nicolás, retrocediendo mientras el suelo comenzaba a temblar. El cuenco de obsidiana empezó a brillar con una intensidad creciente, y el líquido rojo en su interior comenzó a girar, como si estuviera cobrando vida. De repente, la voz de Ximena resonó en el claro, clara y autoritaria. «Han llegado al punto sin retorno. Aquí se decidirá el destino del bosque y de ustedes mismos». La figura etérea de Ximena apareció junto al altar. Sus ojos estaban fijos en Marisol y Nicolás, pero su expresión era diferente. Ya no había la severidad de antes, sino una tristeza profunda. «El sacrificio del corazón no es algo literal», explicó, mirando a Marisol. «Es la voluntad de enfrentar tus mayores miedos y entregar lo que más valoras para salvar a quienes amas». «¿Y cómo hacemos eso?», preguntó Nicolás, todavía alerta por la presencia del nahual. Ximena extendió una mano hacia Marisol, quien sintió una presión en el pecho. De repente, una serie de recuerdos comenzaron a inundarla, momentos felices con su abuela, risas con Nicolás, incluso las veces que había dudado de sí misma. Todo lo que era y lo que había vivido parecía estar concentrado en el amuleto de obsidiana que llevaba. «Ese amuleto contiene tu vínculo con este bosque, con tus raíces y con quienes amas», dijo Ximena. «Si eliges ofrecerlo al altar, podrás deshacer la maldición, pero a un precio». Marisol miró el amuleto, sintiendo el peso emocional de lo que representaba. Sus manos temblaban mientras lo desataba de su cuello. «No tienes que hacerlo», dijo Nicolás, colocando una mano sobre su hombro. «Encontraremos otra forma». «No hay otra forma», respondió Marisol con voz firme. «Esto no es solo por mí. Es por ti, por mi abuela, por el pueblo, por todos». Con una última mirada a Nicolás, colocó el amuleto en el cuenco de obsidiana. El brillo del altar se intensificó, y el rugido del nahual se transformó en un aullido de dolor. La tierra tembló violentamente mientras el cuenco absorbía la energía del amuleto. Un haz de luz surgió del altar, disparándose hacia el cielo y envolviendo al nahual en una espiral luminosa. La criatura se retorció y gritó, hasta que finalmente se desvaneció en una nube de sombras dispersas. Cuando todo terminó, el bosque quedó en un silencio profundo. Marisol cayó de rodillas, sintiendo una oleada de vacío en su interior. Nicolás corrió hacia ella y la sostuvo en sus brazos. «¿Estás bien?», le preguntó, su voz llena de preocupación. «Sí, pero siento como si hubiera perdido una parte de mí», respondió Marisol, mirando el altar, que ahora estaba apagado y cubierto de grietas. Final del capítulo 5. En el cielo, el amanecer comenzaba a iluminar el bosque con una calidez que no habían sentido en mucho tiempo. Sin embargo, algo en el aire les decía que su misión aún no había terminado. A lo lejos, la figura de Ximena se desvanecía, dejando solo una última advertencia. El sacrificio ha restaurado el equilibrio, pero la verdad aún no ha sido completamente revelada. Prepárense para lo que viene. Capítulo 6. La verdad oculta. El bosque había cambiado. Después del sacrificio de Marisol en el altar prohibido, la densa oscuridad que antes lo envolvía parecía haberse disipado parcialmente, permitiendo que rayos de sol atravesaran las copas de los árboles. Sin embargo, una inquietud persistía en el aire, como si algo invisible los acechara. Marisol y Nicolás se sentaron junto a un arroyo cercano para recuperar fuerzas. Aunque el nahual había desaparecido, el vacío que Marisol sentía en su interior no se desvanecía. Había entregado el amuleto, un objeto que representaba su conexión más profunda con su herencia y con su abuela, y ahora sentía que le faltaba una parte esencial de sí misma. ¿Crees que todo esto haya valido la pena?, preguntó Marisol, mirando el agua cristalina que fluía frente a ellos. Lo que hiciste fue increíble,
respondió Nicolás, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Salvamos al bosque, ¿no? Eso parece, pero... Ximena dijo que la verdad aún no se ha revelado. ¿Qué más falta por descubrir? Nicolás no supo qué responder. Durante un largo rato, ambos se quedaron en silencio, escuchando el suave murmullo del agua y los sonidos de los animales que volvían a habitar el bosque. Era un momento de paz, pero también de incertidumbre. Cuando finalmente decidieron levantarse para regresar al pueblo, un sonido inusual interrumpió la calma. Era como un susurro, bajo y constante, que parecía provenir de todas partes. Ambos se miraron con preocupación. ¿Escuchaste eso?, preguntó Nicolás, agarrando su linterna como si fuera un arma. Sí. Está viniendo del bosque. Marisol y Nicolás siguieron el sonido, que los guió hacia un sendero cubierto de musgo. El camino no estaba en el mapa y parecía surgir de la nada, como si el bosque mismo les estuviera indicando a dónde ir. Esto no me gusta, murmuró Nicolás, pero Marisol ya estaba avanzando con determinación. El sendero los llevó a una cueva oculta detrás de un muro de ramas y hojas. El susurro se volvió más claro, y ahora parecía una mezcla de voces hablando en un idioma antiguo. Con cautela, apartaron las ramas y entraron en la cueva, que estaba iluminada por un brillo azul proveniente de cristales incrustados en las paredes. En el centro de la cueva había un estanque pequeño con agua que brillaba como plata líquida. Sobre el estanque flotaba una figura translúcida, Ximena. Esta vez, su expresión era solemne, pero también reflejaba cierta urgencia. Han llegado al corazón del bosque, dijo Ximena, su voz resonando en la cueva como un eco. Aquí yace la verdad que he protegido por generaciones. Marisol y Nicolás se acercaron al estanque, sintiendo una extraña mezcla de curiosidad y temor. ¿Qué es este lugar?, preguntó Marisol. Es el origen de la maldición y la clave para romperla por completo, respondió Ximena, señalando el agua plateada. La historia que conocen es incompleta. Para comprender la verdadera magnitud de lo que enfrentan, deben mirar en el estanque y aceptar lo que vean. Nicolás miró a Marisol, esperando que ella decidiera. Sin dudarlo, Marisol se inclinó sobre el estanque y vio cómo su reflejo se distorsionaba, transformándose en una serie de imágenes. Primero vio a Ximena, muchos años atrás, caminando por un bosque vibrante y lleno de vida. En su juventud, Ximena era una sanadora respetada, conocida por su conexión con la naturaleza. Sin embargo, su amor por un hombre ambicioso la llevó a cometer un error fatal. Compartió con él los secretos del bosque, incluyendo la ubicación del altar prohibido. El hombre, cegado por el poder, intentó utilizar el altar para beneficiarse a sí mismo. En lugar de proteger el equilibrio del bosque, desató una energía oscura que lo corrompió, transformándolo en el primer nahual. La maldición comenzó entonces, afectando no solo al hombre, sino también a todos los que vivían cerca del bosque. Las imágenes cambiaron, mostrando a Ximena luchando contra la oscuridad que había ayudado a liberar. Desesperada, sacrificó su propia vida para sellar al nahual dentro del bosque, pero la maldición persistió, ligada a su alma y a su linaje. Esa es la verdad que nunca quise enfrentar, dijo Ximena, su voz llena de remordimiento. Yo soy la responsable de todo esto. Y ustedes, como mis descendientes, llevan la carga de corregir mi error. Marisol retrocedió del estanque, conmocionada por lo que había visto. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó, tratando de procesar la revelación. El sacrificio que hiciste fue solo el principio. Para romper la maldición, debes enfrentar la oscuridad en su núcleo, el altar original. ¿Otro altar?, preguntó Nicolás, confundido. El altar prohibido era una réplica. El verdadero altar está más profundo en el bosque, en un lugar que incluso yo no pude alcanzar en vida. Ximena extendió una mano hacia Marisol, quien sintió una nueva oleada de energía fluyendo a través de ella. Era como si el sacrificio que había hecho le hubiera otorgado una conexión más profunda con el bosque. Ahora tienes el vínculo necesario para encontrar el altar verdadero, continuó Ximena. Pero debes saber que no será un camino fácil. La oscuridad que enfrentaron antes no es nada comparada con lo que les espera. El susurro que había guiado a Marisol y Nicolás comenzó a intensificarse, llenando la cueva con un ruido ensordecedor. Los cristales en las paredes comenzaron a brillar con más fuerza, y el agua del estanque empezó a agitarse. «Es hora de irse», exclamó Nicolás, agarrando a Marisol por el brazo. La figura de Ximena comenzó a desvanecerse, pero sus últimas palabras resonaron claramente. «Confíen en el vínculo que tienen el uno con el otro. Esa será su mayor fortaleza».
Marisol y Nicolás salieron de la cueva justo a tiempo para ver cómo las ramas y hojas que la ocultaban volvían a cerrarse detrás de ellos. Ahora tenían una nueva misión: encontrar el altar verdadero y enfrentar la raíz de la maldición. El bosque estaba más vivo que nunca, pero también más peligroso. El aire parecía cargado de energía, y los sonidos de animales y crujidos en las ramas les recordaban que no estaban solos. Final del capítulo 6. Mientras avanzaban por el sendero, Marisol sintió una extraña conexión con el bosque, como si cada paso la llevara más cerca de un destino inevitable. Al llegar a un claro iluminado por una luz antinatural, se detuvieron. Ante ellos se alzaba una entrada cubierta de símbolos antiguos, marcando el comienzo del camino hacia el altar verdadero. «Aquí es», susurró Marisol, sintiendo como la tensión en el aire se intensificaba. «Entonces, no hay vuelta atrás», respondió Nicolás, con determinación en su voz. Ambos intercambiaron una mirada de apoyo antes de adentrarse en lo desconocido, conscientes de que el próximo paso definiría no solo su destino, sino el del bosque entero. Capítulo 7. El último umbral. El bosque se volvía más extraño a cada paso que daban Marisol y Nicolás. Las raíces de los árboles serpenteaban sobre el suelo como si intentaran atraparlos, y una niebla espesa cubría todo, haciendo que el aire fuera denso y difícil de respirar. El brillo de los símbolos antiguos en la entrada del camino aún les iluminaba el trayecto, pero más allá de esa luz, todo estaba envuelto en una penumbra que parecía devorar cualquier atisbo de esperanza. «Nunca había visto el bosque así», murmuró Marisol, su voz apenas un susurro. «Es como si el lugar supiera que estamos aquí para acabar con la maldición», respondió Nicolás, sujetando con fuerza una rama que había recogido como si fuera un arma. Ambos avanzaban en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Marisol sentía el peso de las palabras de Ximena: enfrentar la oscuridad en su núcleo. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podría enfrentarse a algo que había consumido generaciones de su familia? Después de lo que parecieron horas caminando, llegaron a un claro rodeado de pilares de piedra. Los pilares estaban cubiertos de símbolos que parecían cambiar y moverse con cada parpadeo. En el centro del claro había un altar aún más imponente que el anterior, hecho de una piedra negra que parecía absorber la luz. A su alrededor, sombras se arremolinaban como si tuvieran vida propia. «Esto debe ser», dijo Nicolás, rompiendo el silencio. «El altar verdadero», susurró Marisol, sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo. Mientras se acercaban al altar, las sombras comenzaron a formarse en figuras humanoides, cada una con ojos rojos brillantes que los observaban con intensidad. Marisol y Nicolás retrocedieron instintivamente, pero una voz profunda y resonante llenó el claro, paralizándolos. «Bienvenidos, herederos de la maldición», dijo la voz, que parecía emanar del altar mismo. «Han llegado al último umbral, pero solo uno de ustedes podrá continuar». Marisol y Nicolás intercambiaron miradas, confundidos y alarmados. «¿Qué significa eso?», preguntó Marisol, tratando de mantener la calma. «El sacrificio final requiere un precio mayor», respondió la voz. «La oscuridad no puede ser derrotada sin una ofrenda de verdadero valor. Uno de ustedes debe quedarse aquí, para siempre». El silencio que siguió a esas palabras fue aplastante. Marisol sintió como su corazón latía con fuerza, y por un momento, pensó en dar un paso adelante. Pero Nicolás la detuvo, agarrándola del brazo. «No. Esto no es justo», dijo Nicolás, mirando al altar como si estuviera enfrentando a un enemigo tangible. «Hemos llegado juntos hasta aquí. No puedes pedirnos que nos separemos». «Las reglas no las hacen ustedes», respondió la voz con frialdad. «La oscuridad exige equilibrio. Uno de ustedes debe quedarse para contenerla, o la maldición nunca será rota». Marisol cerró los ojos, tratando de encontrar una solución. Recordó las palabras de Ximena: el vínculo que compartían sería su mayor fortaleza. ¿Cómo podían usar ese vínculo para superar este desafío? «Si la oscuridad necesita un sacrificio, que me lleve a mí», dijo Nicolás de repente, dando un paso adelante. «No», exclamó Marisol, agarrándolo por el brazo. «No puedes hacer eso. Tú eres la clave para romper la maldición, Marisol», respondió él, mirándola a los ojos. «Todo esto comenzó contigo, con tu conexión con el bosque. Yo solo vine a ayudarte. No puedo perderte», dijo ella, con lágrimas en los ojos. «No así». La voz del altar volvió a resonar, esta vez con un tono burlón. «El sacrificio debe ser voluntario. Solo uno puede elegir quedarse. Decidan rápido, o ambos serán consumidos». Las sombras comenzaron a acercarse, rodeándolos en un círculo que se hacía cada vez más estrecho.
Marisol sintió como su mente se llenaba de imágenes, recuerdos de su infancia en el bosque, las enseñanzas de su abuela Petra, las risas compartidas con Nicolás. Todo lo que amaba estaba en juego, y la decisión que tomaran determinaría el destino de todo. Entonces, algo dentro de ella hizo clic. Recordó el estanque plateado y las palabras de Ximena sobre el vínculo que compartían. ¿Y si el sacrificio no tenía que ser individual? ¿Y si podían enfrentarlo juntos? ¡Espera!, gritó Marisol, alzando la voz sobre el rugido de las sombras. No elegiremos. Ambos nos quedaremos. Nicolás la miró con incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Ximena dijo que nuestro vínculo era nuestra fortaleza, respondió Marisol, apretando su mano. Si enfrentamos esto juntos, la oscuridad no podrá dividirnos. La voz del altar resonó con un tono de enojo. Eso es imposible. Nadie ha desafiado las reglas. Pues nosotros lo haremos, dijo Marisol con determinación, mirando al altar con fuego en los ojos. No vamos a dejar que esta maldición controle nuestras vidas. Tomando a Nicolás de la mano, Marisol avanzó hacia el altar. Las sombras intentaron detenerlos, pero una luz cálida comenzó a emanar de ellos, creando un escudo que las alejaba. Con cada paso que daban, la luz se hacía más fuerte, iluminando el claro y desvaneciendo la oscuridad que lo rodeaba. Cuando llegaron al altar, Marisol colocó ambas manos sobre la fría piedra negra. Nicolás hizo lo mismo, y juntos cerraron los ojos, concentrándose en el vínculo que compartían. El altar comenzó a temblar, y una explosión de energía los envolvió. Sentían como si fueran absorbidos por la piedra, pero en lugar de miedo, había una sensación de paz. Las sombras se desvanecieron, y la voz del altar soltó un último grito de furia antes de desaparecer por completo. Cuando todo terminó, Marisol y Nicolás abrieron los ojos. El altar había desaparecido, y el claro estaba bañado por una luz dorada que parecía venir del cielo mismo. Final del capítulo 7. Marisol y Nicolás cayeron de rodillas, exhaustos pero vivos. El bosque estaba en silencio, pero esta vez no era un silencio ominoso, sino uno de calma y renovación. Sin embargo, sabían que aún quedaba un último paso: regresar al pueblo y asegurarse de que la maldición realmente había sido rota. Capítulo 8. El renacer del bosque. La luz dorada que bañaba el claro se desvaneció lentamente, dejando a Marisol y Nicolás de rodillas sobre el suelo suave y cubierto de musgo. La energía que los había envuelto se disipó, y con ella, una sensación de alivio profundo llenó el aire. Por primera vez en años, el bosque parecía respirar, como si hubiera sido liberado de una carga invisible pero opresiva. Marisol miró a Nicolás, todavía sujetándole la mano. Ambos estaban agotados, con los rostros cubiertos de sudor y las ropas desgarradas, pero vivos. Más importante aún, estaban juntos. ¿Crees que lo logramos?, preguntó Nicolás, su voz débil pero esperanzada. No lo sé, respondió Marisol, mirando a su alrededor. El bosque parecía diferente, más vivo y sereno, pero aún no había señales claras de que la maldición hubiera sido completamente rota. Solo hay una manera de saberlo. Tenemos que regresar al pueblo. Ambos se levantaron lentamente, sus cuerpos protestando por el esfuerzo. El sendero que los había llevado hasta el altar verdadero ahora parecía más claro, como si el bosque les estuviera mostrando el camino de regreso. Marisol sintió una conexión renovada con la tierra bajo sus pies, como si el sacrificio que habían hecho juntos hubiera fortalecido su vínculo con la naturaleza. Mientras caminaban, los sonidos del bosque comenzaron a llenarse de vida: el canto de los pájaros, el susurro de las hojas al viento, el crujir de las ramas bajo el peso de pequeños animales. Era un contraste absoluto con el silencio opresivo que había sentido antes. Nicolás no pudo evitar sonreír. «Es hermoso, ¿no crees?», dijo, mirando a su alrededor. «Sí, pero aún no hemos terminado», respondió Marisol, aunque su tono reflejaba una esperanza creciente. El trayecto de regreso al pueblo fue más rápido de lo que esperaban, como si el bosque quisiera asegurarse de que llegaran con seguridad. Cuando finalmente salieron de entre los árboles, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. El pueblo estaba justo frente a ellos, pero algo había cambiado. Las casas, que antes parecían oscuras y deterioradas, ahora brillaban bajo la luz del atardecer. Las calles estaban llenas de gente, y una energía vibrante llenaba el aire. Era como si el pueblo entero hubiera despertado de un largo letargo. «¿Qué está pasando?», preguntó Nicolás, sorprendido. Marisol se detuvo en seco, con los ojos fijos en una figura que caminaba hacia ellos desde el centro del pueblo. Era la abuela Petra. Su rostro estaba iluminado por una mezcla de alegría y alivio,
y sus ojos reflejaban un profundo orgullo. «Lo lograron», dijo Petra cuando llegó a ellos, extendiendo los brazos para abrazar a su nieta. Marisol se derrumbó en los brazos de su abuela, dejando que las lágrimas corrieran por su rostro. Había sido un viaje largo y agotador, pero finalmente sentía que todo había valido la pena. «¿Qué pasó aquí?», preguntó Nicolás, todavía tratando de entender la transformación del pueblo. «Cuando ustedes enfrentaron al altar verdadero, la maldición comenzó a desvanecerse», explicó Petra, guiándolos hacia la plaza central. «El bosque ya no está contaminado por la oscuridad, y con ello, el pueblo también ha renacido». En la plaza, los habitantes se reunían alrededor de un gran árbol que había brotado en el centro, donde antes no había nada más que un espacio vacío y árido. Sus ramas estaban llenas de hojas verdes y flores de colores vibrantes, y una luz suave parecía emanar de él. «Este árbol», susurró Marisol, sintiendo una conexión inmediata con él. «Es un símbolo de la renovación del bosque», dijo Petra. «Y también de tu sacrificio y el de Nicolás. Ustedes no solo salvaron al pueblo, sino que también restauraron el equilibrio perdido hace tanto tiempo». Los aldeanos comenzaron a acercarse, expresando su gratitud a Marisol y Nicolás. Algunos traían ofrendas de comida y flores, mientras otros simplemente les daban la mano o les dedicaban palabras de agradecimiento. Aunque ambos estaban abrumados, también sentían una calidez que nunca antes habían experimentado. «Creo que esto es lo que significa el hogar», dijo Nicolás en voz baja, mirando a Marisol. Ella asintió, con una sonrisa cansada pero genuina en el rostro. Mientras la celebración continuaba, Marisol buscó a Ximena con la mirada, esperando ver la figura de su ancestro como antes. Pero Ximena no apareció. En su lugar, una suave brisa acarició su rostro, llevándose consigo una sensación de paz. «Ximena ha encontrado su descanso», dijo Petra, como si pudiera leer los pensamientos de Marisol. «Ya no está atada a este mundo». Marisol cerró los ojos, permitiendo que la brisa la envolviera por completo. Sentía que una etapa de su vida había terminado, pero también que una nueva acababa de comenzar. Un futuro renovado. En los días que siguieron, Marisol y Nicolás se dedicaron a ayudar al pueblo a reconstruir. Aunque las estructuras físicas no habían cambiado, el espíritu de la comunidad había sido transformado. Ahora trabajaban juntos para asegurarse de que el bosque y el pueblo permanecieran en equilibrio. Marisol decidió quedarse en el pueblo, retomando las enseñanzas de su abuela y profundizando su conexión con el bosque. Nicolás, por su parte, se convirtió en un vínculo entre el pueblo y el mundo exterior, trayendo recursos y conocimiento que ayudaban a fortalecer a la comunidad. Una tarde, mientras caminaban juntos por el bosque, encontraron el estanque plateado donde Marisol había visto la verdad sobre Ximena. El agua brillaba bajo el sol, y en su superficie tranquila, ambos vieron sus reflejos. «¿Crees que todo esto será suficiente para mantener la paz?», preguntó Nicolás, rompiendo el silencio. «Creo que sí, siempre y cuando recordemos lo que aprendimos», respondió Marisol, tomando su mano. «La oscuridad nunca se va por completo, pero mientras trabajemos juntos, siempre podremos enfrentarla». Ambos se quedaron en silencio, observando cómo el agua reflejaba el cielo azul. El bosque estaba en calma, y con ello, también lo estaban sus corazones. Fin del capítulo 8 y de la historia. Gracias por ver hasta aquí. Para más vídeos como este, deja un me gusta, suscríbete al canal y comenta un tema para el próximo vídeo. Adiós.